El café de la mañana a través de Radio Fides y Fides TV. ¿Qué es Estado y qué es gobierno? Hoy decidí entrar a los diccionarios virtuales, digitales, y encontré varios conceptos de lo que es Estado y de lo que es gobierno. ¿Por qué me preocupé en sacar estos conceptos? Para entrar a un tema que ha conmocionado a la población indudablemente en la jornada pasada. Y textualmente dice: el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Usualmente suele adherirse a la definición del Estado el reconocimiento por parte de la comunidad internacional. ¿Qué es gobierno? El gobierno son normalmente las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En este sentido, habitualmente se entiende por tal al órgano que puede estar formado por un presidente o un primer ministro o un número variable de ministros, al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder del Ejecutivo. O sea, ¿qué es el Estado? Lo que debería ser la organización social política, y el gobierno es aquella autoridad que entra a un poco administrar lo que es el Estado. ¿Me estoy equivocando o estamos en la interpretación correcta? El especialista en estos temas, Eduardo Pérez Iribarne. No soy especialista, pero los que han hecho estas definiciones, que me disculpen. El Estado es la sociedad organizada políticamente, punto. Nada que un concepto ni... Y el gobierno es el resultado de unas elecciones para autoridades que se hacen acompañar por funcionarios. Los ministros no son autoridades, no nos equivoquemos. La autoridad son las presidentas del Senado y de la Cámara de Diputados elegidas por el pueblo. Pero al ministro... No. Son autoridades elegidas, pero no las elige el pueblo como presidentes. Bueno, pero son autoridades. Sí. Pero eso ya forma parte de la organización institucional. Pero Gabriela Montaño y Rebeca Delgado han llegado porque han sido elegidas por la gente. Sí, por eso son autoridades. como senadoras y diputadas. Pero bueno, eso ya forma parte de la estructura. Evo y Álvaro han sido elegidos por la gente, pero el ministro de endulzar botellas no ha sido elegido por la gente. Pero el que lo ha designado es Evo Morales, elegido por la gente. Ha elegido a un funcionario que le acompañe. ¿Quién es el funcionario? El que funciona, supuestamente. Yo sigo preguntando, Nemesia Chacoyo Cauquín Quizá, de Pichus Carga, ¿dónde está? El Estado también es el conjunto de instituciones, Eduardo. Okay. Pero es la organización política. No puede haber un Estado sin instituciones. Social, ¿no? Política, sí, ¿no? Económica, cultural, religiosa, ideológica. Todas esas instituciones. Sí, eso es lo que dices. ¿No? Ahora, ¿por qué hacer una diferencia entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno? ¿Sabe por qué? Quiero entrar a un tema que... No, pero ¿sabe por qué? Porque en Bolivia pasa igual que en Rusia. Mucho gobierno, poco Estado y poquísima sociedad. Sí. Muchos interpretamos al gobierno como Estado. La Constitución es muy clara, nada que ver. Y el Estado es otra cosa, diferente, y el gobierno se puede cambiar en una elección, en otra elección, con convulsión social, sin convulsión social, etcétera, etcétera. Mucho gobierno, poca institución. Poco Porque Estado. si el país estuviera institucionalizado y se respetarían las instituciones, primero estaríamos hablando de la independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero del Poder Judicial, a 25 kilómetros de Sucre, 25 municipios de Sucre, Moisés Torres Chivea y tiene pega, pues su municipio, la parte rural, no hay Estado. No hay A eso me iba. Por eso la diferencia, 25 kilómetros de Sucre. Por eso la diferencia entre Estado y gobierno, porque lo que ha ocurrido ayer, que nos ha sacudido a gran parte porque fue una jornada terrible, nos ha sacudido a gran parte de la población, nos muestra que hay lugares en el país donde no hay presencia del Estado, donde no se respetan normas, donde no se respetan leyes, donde no se respeta ni siquiera la vida. Un ratito, ¿en el Alto hay Estado? En algunos lugares sí y en algunos lugares no. Sí. Yo creo que hay Estado dependiendo de la conveniencia de quien va a cometer voy a hacer una un acto. Sí, punta bola. ¿Hay Estado en el Alto? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces los que han hecho el ajusticiamiento ayer tienen que ir presos. Ahí está.
Tendrían que ir Yo presos. creo que no hay Estado, y yo no es que apoye los linchamientos, Eduardo, cuidadito. hay Estado. No hay Estado en el Alto, en el Alto. Lo que estamos diciendo es eso. Hay Estado, pero lo que no se ejerce es respeto a sus instituciones. Bueno, no, si no hay instituciones, no hay Estado. Sí. Si no hay instituciones, Pero no en hay el Estado. país hay instituciones. El otro Que no problema funcionan, es que no casi funciona. ninguna. Esa es otra cosa. Luego no hay Estado. Claro. ¿Cuándo sucedió lo de Achacachi? Lo de toda una familia que Miren lo que ven en la televisión. Es decir, ¿eso hay Estado? No hay Estado. Y la gente hace eso, serán crueles, miren. ¿Por qué? Porque la gente no confía en las instituciones y porque en rigor de verdad en la práctica no existen las instituciones. ¿Hay justicia en el país? El coronel que mató a ese señor. ¿Hubo Estado en Achacachi cuando ajusticiaron a toda una familia? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Hace 5 o 6 años? Más, antes de que entre Evo Morales. Si no, y me en el equivoco. gobierno anterior, porque no solo es este gobierno, cuando mataron a un oficial de policía. Ese coronel... Pero ese fue el antecedente. ¿Qué escándalo hicimos en Achacachi? O sea, para el respeto a la vida. ¿Cambió algo? Esto es producto de lo que no funciona en las instituciones. Sí, de lo que no hay Estado. Yo soy quizá más exagerado. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan del coronel de ejército? Que ahora sí ha habido Estado, le han dado 20 años, no tenía alternativa a los jueces. ¿Pero por qué ajustició al asesino de su hijo? Está hablando del coronel de Cochabamba que sacó su pistola, vio al asesino caminando, al asesino de su hijo, y le metió unos tiros. Concreto de su hijo, no solo no se reía de la justicia, se reía de él. Sí. Se hacía la burla del padre que sufría como la madre, su hijo asesinado. Se hacía la burla. Sí. Y el coronel, pues ahí se descontroló, etcétera, pero se tomó la justicia por su mano porque no creyó en la justicia. Claro. Ahora el asesino de su hijo está libre y él tiene 20 años. ¿Qué tal? ¿Dónde está la justicia? Por eso, estos temas, miren qué delicado tema el que tocó el padre. Vamos a una pausa y terminamos con... No me deja hablar hoy día. No, es que Me corta. el Día de la Mujer y ya Vamos empezamos. al corte. Me está atropellando en el Día de la Mujer. Hay una pregunta que nace precisamente de lo que es Estado y gobierno. Si decimos, ¿hay Estado o no hay Estado? Dicen, ¿por qué no hay Estado? Ya, no importa que no sea Bolivia, en un país X, ¿por qué no hay Estado? Dicen, porque no hay instituciones. ¿Por qué no hay instituciones? Porque hay pérdida de credibilidad o porque tenemos mucho gobierno. Por eso hay que diferenciar qué es Estado y qué es gobierno. En el país, ¿qué estamos viviendo? ¿Un gobierno completo? Cuando decía el padre, en el Alto, ¿hay Estado o no hay Estado? ¿Saben? Anteayer, cuando comenzaron a movilizarse las juntas de vecinos en el Alto y veían a alguien que no conocían, que pasaba por ahí, lo agarraban y entre ellos algún parlamentario, y lo agarraban y lo paleaban y lo pateaban. El parlamentario, para aclarar una información que dio radiofides.com, señaló en su aclaración, en la suya, que le dieron una brutal golpiza. Lo dijo él, lo escribió él, firmó abajo. Sí, le dieron una brutal golpiza. No, es que él no sé si le dieron, pero él lo dijo, porque ya... ¿Pero por qué le dieron una brutal golpiza? No era porque era diputado, no lo conocían. Claro. Y además lo confundieron. Claro. El diputado dice que no lo confundieron, pero lo golpearon. ¿Por brutal qué? Golpiza. Pero ¿por qué lo golpearon? Ese es un tema muy, 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 muy delicado. ¿Por qué? Porque ahora cualquiera que es desconocido te agarran y te golpean. Claro. Cualquiera te agarran y te dan tu merecido porque supuestamente Eduardo eres Pérez durante etcétera. todo este tiempo ha estado leyendo la Constitución Política del Estado. Esta mañana leyó, estamos en el artículo 14, creo, ¿no? De la Constitución Política del Estado. El Estado está compuesto por instituciones. ¿Quién hace respetar esas instituciones? ¿Quién tendría que hacer respetar a las instituciones? ¿No es el gobierno? Y si el gobierno se sobrepasa, hay demasiado gobierno, obviamente obnubila al Estado. A ver, lo de los discapacitados, Sí. hubo mucho gobierno, poco Estado, Sí. porque el procedimiento no se cumplió, y casi ninguna sociedad. Claro. Ahora, ¿Sabe? si el exceso de poder de los gobiernos se convierte en dictadura, ¿qué pasa con el Estado? Desaparece. ¿No? O sea, el Estado, Porque ya no hay organización. Claro. No, el Estado es la organización política de la sociedad Sí. que, como ustedes dicen, se construye en base a instituciones. Sí. Y no solo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Policía, las Fuerzas Armadas, las normas de tránsito, los municipios, las instituciones, los gremios, los sindicatos. Claro. Entonces, ¿en Bolivia hay Estado o hay gobierno? Yo creo que en Bolivia, vuelvo a repetir, es lo mismo que Rusia. Hay mucho gobierno, Sí, poco Estado y escasísima sociedad. sí.
¿Por qué? Porque el gobierno es demasiado poderoso. Claro. Y porque nosotros también damos lugar a eso, no vamos a las urnas a votar y a otorgar el poder absoluto. No. No, pero nosotros vamos con otra mentalidad, ¿no es cierto? Entonces, felices nosotros, somos angelitos de Dios, no tenemos ninguna responsabilidad. No es Qué eso. bonito. Tenemos, tiene razón Claro, la Bea, claro. tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Pero Eduardo, uno va a darle todo el poder No, a... pero lo que dice la Bea, que es un poco lo ha repetido y con razón, porque no solo es el acto electoral, que ahí usted tiene razón, yo creo, porque vamos a votar y por Evo, porque sea. Claro. Pero después, ¿qué hacemos? Pero fíjese, y ya al tiempo, ¿qué es lo que hacen los movimientos sociales? ¿Por qué bloquean? ¿Por qué se movilizan? ¿Por qué hay uno voluntario? Porque reclaman que no hay Estado. Claro. Porque quieren que haya Estado. Ahí está. Quieren Claro. que haya una institución, la policía, Claro. el gobierno, no sé, que le ponga un alto. ¿Qué pasa cuando agarran a alguien que, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, quemaron un auto, destrozaron los vidrios de la Claro. casa, pues están calientes? Eso es un reflejo de la bronca porque no hay Estado. Claro. Si no hay justicia, no hay Estado. Claro, porque la gente sale, ¿para qué sale a las calles? Para que se haga justicia, digamos. Pero, ¿cómo se hace justicia? A través del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no funciona, bueno, ¿en qué está el Estado? O sea, es un círculo en el cual lo que hemos señalado aquí parece ser contundente. O sea que en el país hay mucho gobierno, poco Estado. Y si nosotros somos cómplices de aquello, aunque Beatriz dice que nosotros quedamos como angelitos, pero no es tanto así. Que aquí ¿no? hay Estado. Ahora, Vámonos. Para cerrar, si me permiten hablar y no me interrumpen. Ah, sí, por el Día de la Mujer. Pues solo por el Día de la Mujer, miren, qué machistas en esta mesa. Saben, yo creo que hay que tener respeto a la vida. Los ladrones no lo tienen, estoy de acuerdo con usted, porque te asesinan por 10 pesos. Pero comencemos a construir Estado desde el lugar donde estamos. Porque solo así en el futuro podremos cambiar la suerte de este país de la que muchos reniegan. Gracias. hasta Buen mañana, día. permiso. Permiso. Felicidades, señoras y señoritas y mujeres Ah, y hay asueto hasta mediodía en el caso de las instituciones públicas. públicas. Pues esta es una institución privadísima. Permiso. Chao.